Obrigado a todos por a vosa asistencia á palestra organizada por Agora Galiza. Antes de comezar co tema, queremos reivindicar dous acontecementos históricos que a esquerda revolucionaria debe reivindicar. O primeiro é que se cumplen 100 anos da Revolución Bolchevique, que supuxo un antes e un despois na historia do que os oprimidos, ao liderar a revolución á clase traballadora, encabezada por Lenine. E o segundo é que se cumpren 50 anos do asasinato do Che Guevara a mans dos imperialistas na Bolivia. Precisamente este é o tema do que imos falar, sobre o pensamento do Che Guevara e a visencia da loita guevarista. Para iso contamos ca presencia de Juan Martín Guevara, o irmán do Che Guevara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de que lle dé a palabra, vou a facer unha pequena introdución sobre o Che para entrar en contacto. Posteriormente intervendrá el que aprofundizará máis no tema, e por último faremos unha ronda de preguntas e cada un, quen queira, poderá preguntar a Juan Martín o que considera. Como dixen antes, o 9 de outubro do mes pasado se cumpriron 50 anos dende que os imperialistas asesinaron ao Che Guevara na Bolivia, concretamente na quebrada do Churo. Foi apresado, posteriormente foi executado por estes imperialistas baixo órdenes dos Estados Unidos. A pesar do seu asasinato, a pesar da manipulación dos medios que o tachaban de terrorista, a pesar da mercantilización, comercialización da súa imaxen para convertilo nunha caricatura, a pesar de terxiversar a súa figura como fixeron moitas organizacións reformistas, o Che Guevara segue sendo un exemplo vixente na loita pola libertazón para os povos oprimidos. Como comprender como unha persoa, un arxentino da pequena burguesía acaba sendo un teórico da guerrilla. É indispensable para coñecer o seu pensamento. Dicer que o primeiro contacto que tivo co marxismo foi na Lima, no ano 52, pero realmente cando se profundizou ou empezou a profundizar no estudo do marxismo foi no proceso de transformación social na Guatemala, durante os preparativos tamén en México da guerrilla, que despois liderou Fidel Castro na Cuba. Ao principio, nun inicio, o Che tivo un certo aproximamento á URSS, a Unión Soviética, precisamente polos contactos que tiña con organizacións como poden ser o Partido Guatemalteco do Traballo ou o PSP, que foi o Partido Socialista Popular na Cuba nos inicios despois da Revolución. Posteriormente, a medida que iba entrando no estudo do marxismo, foi tendo unha posición máis distanciada. Unha vez foi embaixador da Revolución e viaxou a países, por exemplo, a propia URSS, a República Popular China ou Yugoslavia. Foi tendo como dixen antes, un punto de vista máis afastado deses teóricos marxistas soviéticos, precisamente porque consideraba que ese marxismo do que eles falaban era, digamos, algo inservível e que nese contexto non beneficiaba a loita revolucionaria, era tendente á transformación do capitalismo, que logo posteriormente foi o que ocorreu na URSS. Sofreu críticas duras por parte de Moscú e de Pequín por criticar precisamente a estes países e pola súa política. O tacharon incluso de maneira errónea de trotskista, por ser crítico contra eles, pero realmente cando a súa posición se afastou completamente da URSS foi no período da victoria da praia de Girón, no outubro do ano 62, no coñecido como a crise dos misís, cando a Unión Soviética incumpre os acordos, chega a negociacións co presidente dos Estados Unidos, non respeitando a soberanía de Cuba e do pobo cubano. Outro aspecto
fundamental no pensamento do Che Guevara e que é un tabú para as organizacións reformistas que o reivindican é a súa posicionamento na loita armada. O Che Guevara defendeu sempre a loita armada como única vía para poder lograr a libertación e vencer a opresión. Debe ser que as organizacións reformistas precisamente pois non están moi interesadas en realmente chegar ao fondo de quen foi o Che Guevara, non? Precisamente por esa política institucional e legalista que efectúan. Aparte, el sabía que era a única vía porque precisamente os imperialistas tiñan o poder na Latinoamérica precisamente porque foron eles que se impuxeron primeiro cas armas. Iso tivo claro. O Che Guevara é unha parte moi fundamental do seu pensamento, pero tamén foi un teórico. Aparte de ser un guerrilleiro, foi presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro de Economía, e tamén ten obras políticas, as máis coñecidas pois o Diario de Bolivia, por exemplo, onde narra pois día a día o que vai acontecendo na guerrilla na Bolivia, e ten outras como, por exemplo, a Guerra de Guerrillas dos anos que publicou nos 60, Pasajes de Guerra Revolucionaria no 64. Que dicer tamén sobre o Che, concretamente aquí na Galiza, que non é sempre estivo ligado dunha outra maneira a Galiza, non é alleo, nen a Galiza é alleo ao Che. Me explico, porque sempre houbo, por exemplo, galegas e galegos que estiveron combatindo con el no evento 26 de xullo liderado por Fidel Castro. Houbo tamén compatriotas que seguiron pois o seu exemplo, como Drill, que é o Directorio Revolucionario Ibérico de Libertación, persoas destacados como, por exemplo, Soutomayor. Nas guerrillas dos países latinoamericanos da acollida, onde había moitos galegos, por exemplo, Víctor Fernández, o comandante Carlos, por suposto nos combates que houbo aquí na defensa dunha patria socialista durante a Galiza despois do franquismo, non? Por iso hai que destacar, non, o papel e o vínculo que tiña o Che ca Galiza da mesma maneira que outros revolucionarios como pode ser Fidel Castro, por exemplo. En definitiva, a diferencia de outros dirixentes, o Che sempre acreditou na práctica, non só mediante as palabras, non? O fixo de infinidade de maneiras, mediante traballo voluntario, un comportamento pois solidario, sobre todo intransigencia contra o que foi os privilexios e as desigualdades, non? Como dicía el, o odio como factor de loita, non? Un pobo sen odio non pode triunfar ante un enemigo brutal. Por iso hoxe, despois de 50 anos do seu asesinato, segue sendo un exemplo vivo. Como dicimos nós, é un referente que ten que estar na nosa mochila de combate ideolóxica. Despois da introdución, antes de dar comezo ca intervención de Juan Martín, vou a facer unha pequena biografía sobre el. Dicer de Juan Martín Guevara que naceu no ano 43, un dos irmãos máis novos é o irmán máis novo do Che, dos 4. Estivo 8 anos preso na dictadura militar argentina por ser militante do Partido Revolucionario dos Traballadores. Actualmente dirixe unha asociación que se chama Polas Pegadas do Che, que está destinada a difundir o seu pensamento e as súas ideas. Recentemente publicou un libro que o tedes por aí, que se chama Meu irmán o Che, que está traducido a 11 idiomas. Dito isto, voulle dar a palabra a Juan Martín, cando usted quiera puede... Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero pedirles disculpas porque yo no hablo gallego, hablo castellano. Sin embargo, entendí perfectamente lo que el compañero habló, pero es que por más que quiera no voy a poder yo hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, además de lo que ahí decía de mi biografía, yo muy joven tuve librería, más adelante seguí trabajando en libros, además edité libros, así que para mí estar acá con todos los libros alrededor ya es como un poco como mi segundo lugar, mi segundo hogar. Y muchísimas más con todos ustedes aquí, y decir
con este lugar lleno de compañeros y de compañeras, a quienes les agradezco mucho que se hayan acercado aquí para escucharme. Lo primero, que como es una librería y hay un libro, yo quiero contarles un poco por qué este libro, ¿no? Yo no soy escritor. Más bien, como doy charlas, yo digo, en Argentina no queda muy bien, pero como doy charlas soy un poco charlatán, digamos, ¿no? Ahora, la génesis del libro es porque yo trabajé mucho tiempo en relación con Cuba en distintas cosas, en libros durante años y después en habanos. Entonces, como yo fui representante de habanos muchos años, hubo una periodista y escritora que es Armel Vincent, que es la que figura en el libro también como coescritora, que ella trabajaba en un periódico que era Amateur de Cigar. Era un periódico que se dedicaba a los habanos. Entonces me hace una entrevista por los habanos, hablamos de los habanos. En un momento dado me dice, sí, pero usted además es hermano de Che, ¿sí? Bueno, hablemos de Che. Digo, no, de Che no hablamos. En aquella época yo nada, le llamaba sótano mediático, no hablaba de Che. Pero años después me encuentra, ella estaba casada con un argentino, me encuentra en Buenos Aires y me dice, pero ahora hablas de Che. Porque se ve que había googleado, en fin, y había escuchado. Entonces me propone que hagamos unas largas charlas, y no como entrevista, sino que hagamos como un libro en el cual yo hablo, ¿no? Y ella escribe. Francesa, lo escribe en francés. Yo no sé francés tampoco, además de gallego tampoco sé francés. Entonces, en un momento determinado digo, bueno, ¿qué hago, no? ¿Sí o no? O sea, voy para adelante con un libro en francés sin saber muy bien lo que dice el libro, y al final dije, por lo que decía un compañero mío que trabajaba, un compañero cubano, decía, lo que sucede conviene, decía. Digo, bueno, vamos a seguir el consejo de este amigo, vamos con el libro. El libro salió en francés, después se tradujo en español y se sigue traduciendo. Bueno, ahora también es traducido en portugués y, como dice el compañero, en 11 idiomas. Entonces ahí realmente es cuando ya me cae la ficha definitivamente de la importancia que tiene Che, porque yo no soy escritor, nadie me conoce, 11 idiomas, ¿cuántos escritores querrían estar, no en 11, en 5? Entonces es el Che, ¿sí? Esto lo digo claramente, ¿por qué? Porque yo no soy, yo soy nada más que el hermano de Che. Cuando Ernesto Guevara empieza a ser Che, yo, Juan Martín Guevara, empiezo a ser el hermano de Che. Y cuanto más Che, yo más hermano y menos Juan Martín. O sea que me queda claro, y quiero que le quede claro, que también lo que yo voy a hablar y lo que yo voy a decir en realidad va a estar todo sustentado por lo que él escribió, por lo que él hizo, por lo que la familia también fue. Desde que, digamos, yo lo conozco como hermano mayor, no conviví como hermano pequeño como mis otros 4 hermanos, pero en la misma familia, y además, digamos que hay una segunda cosa, que es que la que yo digo, que soy hermano de sangre de Ernesto y soy compañero de ideas de Che. Fui militante desde muy joven, estudiantil, y después militante en partidos hasta llegar a ser militante en el PRT. Y el sentido del libro tiene que ver con que este personaje, que en tantos lugares está ahí arriba en una foto, o está en un tatuaje, o está en una remera, en general y en la mayoría de las veces no se sabe muy bien quién es, de dónde es, qué hizo, cómo se formó. Muchos creen que es cubano, otros, bueno, en fin, una cantidad de versiones incluso que no son, digamos, reales. Entonces, uno de los objetivos es humanizarlo. Es decir, yo digo que esto que está creciendo casi como un mito, los mitos los crea la sociedad. Es inútil pelear contra un mito que la sociedad los crea. Entonces lo que hay que hacer con ese mito es ponerle contenido y humanizarlo. Es decir, el Che, antes de ser Che, fue Ernesto, y Ernestito, porque mi viejo se llamaba Ernesto, él era Ernestito, y antes de ser Ernestito era Tete, porque también fue Bebe. Entonces es decir, bueno, cómo este personaje, ¿sí?, que está allá, empezó para llegar a serlo. Es decir, porque también, como decía el compañero, es imposible tener como referente a alguien que está allá tan lejos, ¿no? La segunda cosa que el libro permite es entrar en un terreno mucho más profundo,
que no es aquello nada más que la guerra revolucionaria, la lucha, guerra de guerrillas, sino el pensamiento. Hay 4.300 páginas escritas por él. Y de esas 4.300 se conoce el diario de Che en Bolivia, Socialismo del hombre en Cuba, Guerra de guerrillas y biografías. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento profundo, sobre todo en su discusión sobre la necesidad de la conciencia, sobre la necesidad de incorporar, además de todo lo que significa el objetivo y la estrategia de poder incorporarle otras cualidades que tienen que ver con la humanización, con lo humano, pero que fundamentalmente con la conciencia, es donde él, en su marxismo, estuvo machacando en casi todos sus escritos, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la discusión entre las cuestiones morales y las cuestiones materiales en cuanto a la economía, etc. Entonces yo voy a comenzar leyendo 2 o 3 cosas que tienen que ver con esto, comentarles un poco también como Ernesto cuáles fueron sus cualidades, o más que cualidades, las cosas que lo caracterizaban y que después como Che se vieron claramente, ¿no? Es decir, cuáles fueron esas cosas que continuaron desde la familia, desde nuestra formación, hasta que él fue el Che. Otra cosa importante, porque ahí en la presentación habla de pequeña burguesía, que es lo lógico y que es lo correcto, pero en muchas biografías dicen aristocracia y oligarquía, que nuestra familia era oligárquica y aristocrática. Y realmente a mí eso a veces, bueno, además de no ser así, me causa como gracia, porque oligarquía quiere decir mucho dinero. Y en la familia hubo un auto que lo conocí por fotos, porque yo no lo llegué a ver, es decir, y un auto en los años 30, y por allá, 35, más nunca auto. Casa, 0. Tierra, 0. Fábrica, 0. Entonces digo, bueno, una oligarquía un poquito extraña. Después, aristocracia. Aristocracia es algo así muy duro, ¿no? Muy estructurado, conservador. Bueno, mi padre era rupturista de todo lo que pueda ser conservadurismo. Mi vieja lo mismo. Mi vieja fue durante años a un colegio de monjas pupila, con lo cual cuando salió de ahí, si veía una sotana le agarraba sarampión. Entonces era una familia que nada que ver con la aristocracia, ¿sí? Todo era discutible, todo era... sí, había una cosa que era así, absolutamente había que ser lector, estudiar, saber, no hablar cualquier cosa. Y otra de las cosas importantísimas era el tema de... hacía una cosa que se decía en casa siempre cuando alguien venía a protestar, uno de nosotros, cualquiera de los dos, mi padre o mi madre, decían a llorar a la iglesia. No venga a protestar, el problema a otro lado. Es decir, arréglese. Esto de ir y hacer cosas y arreglarse fue algo fundamental. Mi padre era un tipo, no terminó ninguna carrera, pero de una inteligencia increíble. Un tipo que nunca ha terminado lo que hacía, pero siempre empezaba cosas. Una energía así fabulosa. Mi madre era una persona que lo que se empieza se termina, disciplinada, ahí, ¿no es cierto? Y yo digo que de estas 2 formas que en la familia existían, lo mejor, ¿no?, lo llevó Ernesto y después Che, en tener sueños y llevarlos adelante con disciplina y digamos, siempre constante, ¿no? Que fue una de las características de él. La característica de lo que se me mete en la cabeza, lo voy a llevar hasta últimas, ¿no? En todo sentido, esto lo hizo, y lo cuento yo, cuando salió con Granado en la moto, con la Poderosa, iban a llegar a Estados Unidos, se rompe la moto en Chile, siguen a dedo, en balsa, en Venezuela se queda Granado, pero él se agarra un avión de estos de carga, sin pagar nada, porque no tenía plata, y llega hasta Estados Unidos, como para decir, llegué a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que me propuse, llegué. Y más, ¿no? Una vez en México, al subir el Popocatépetl, asmático, como 5.000 metros el volcán, se lo propuso, estuvo buscando con un montañista para que le diera un poquito de práctica, subió al Popo y puso la bandera argentina, que la tenía guardadita, no le había dicho a nadie, arriba del volcán, ¿no? Estas cosas eran muy características en él. La otra era su espíritu autocrítico y crítico, ¿no? Era
de un humor ácido, y en ese mismo humor era capaz de reírse y de que se rieran de él, y eso después lo fue llevando también a criticar y aceptar la crítica. Y como dirigente fue en esto así tajante, ¿no? Hay algunas cosas, un par de cosas que le puedo leer respecto a esto de que hay que ser veraz y hay que decir las cosas como son. Pero una cosa de lo que está hablando es lo que voy a leer esto, después una cosa de la familia y después esto de que hay que ser veraz. Para no alargar, ¿no? A mí me gusta mucho más. Yo digo que en las preguntas es donde hay información, ¿sí? Cuando se pregunta es cuando hay duda, cuando hay algo que no quedó claro, cuando, en fin, con lo que se tiene ya acá, decir, bueno, yo oye, pero le voy a preguntar esto, me parece mucho mejor, y además con tanta gente, de haber tantas preguntas ahí aguantadas, que me imagino que no va a haber ni tiempo para contestarlas todas. Esto es para estimularlos a las preguntas. Recién le preguntaba al compañero si a él, en esto de haber mucha gente, lo ponía un poco nervioso, ¿no? Me dice, no, bueno, un poquito lo noté, ahí por ahí, a pesar de que no sé gallego, pero me parece un poquito, yo ya creo que ya perdí eso del miedo escénico, ¿no? Y además me ayuda el tema de siempre, de mi casa y de todo, que el humor tiene que estar por encima de todo, ¿no? Es decir, que aunque te equivoques, viste, reíte. O sea, no, hoy incluso lo puede decir un compañero, Carlos, que estábamos riéndonos de una metida de pata bastante interesante. Pero bueno, sigamos adelante, les leo esto. Es una parte de un escrito que él tiene que es realmente para mí muy interesante, que se llama Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Esto junto con otro que él escribe para la misma época, que dice algo así como si Cuba es una excepción histórica o no. Son dos de los escritos que comienzan ya a mostrar un Che diferente en su marxismo, diferente en su visión, ¿no? O un marxista diferente dentro del Che en una visión distinta al marxismo dogmático o a la forma de ver, digamos, que en aquel momento, por lo menos en Latinoamérica, se tenía en los partidos de izquierda, fundamentalmente en los partidos comunistas. Dice, incidentalmente, aquí hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o a un biólogo si es pausteriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos, que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con que se es newtoniano en física o pausteriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el escalón necesario para ello. Aquí lo que yo saco en conclusión cuando él está diciendo esto sobre Newton en relación a quien viene después como Einstein y Planck, es que Marx, 1848, 1895, digamos, Marx es una época, 1960 y pico es otra época, Marx es necesario como escalón para con ese mismo marxismo contextualizarlo en aquella época. Y él lo hace después, en la época del 60. Y él lo hace después en otros escritos, incluso en uno que él escribe sobre la crítica al programa de Gotha y en otros libros marxistas. Él además, cuando estuvo en el Ministerio de Industria como ministro, trae a La Habana, a Cuba, un estudioso del marxismo, un estudioso del Capital que se llamaba Mansilla, de España, que era hijo de un refugiado español que ahí estaba en la Unión Soviética, es decir, era un español, hijo de españoles de la Unión Soviética, pero que era un español, es decir, que tenía una comunicación fácil respecto a esto y un estudioso de Capital. Y hace estudiar a todos los directivos y toda la gente del Ministerio de Industria el Capital.
Cada tanto era como una clase a estudiar. En un momento dado, Mansilla le dice, comandante, yo no le puedo enseñar nada más. Y él le dice, entonces te quedas y estudiamos juntos. Y se quedó un tiempo largo. Estudiamos juntos, ¿qué quería decir? En lo que era el trabajo que él estaba haciendo. Incluso en aquel momento estaba en una discusión interna sobre el sistema presupuestario que el Ministerio de Industrias tenía y el cálculo económico que se utilizaba en los países socialistas, en la Unión Soviética y países socialistas. Hay muchos escritos sobre eso, yo no los voy a alargar sobre ese tema, pero hay algunas cosas sobre, por ejemplo, la verdad, dos, una cortita, pues otra más larga, como él insistía sobre el tema de que hay que decir las cosas como son en un revolucionario, en alguien que está enseñando con la acción, enseñando con el ejemplo. Un compañero que se llamaba Pablo Díaz González, administrador de una de las distintas fábricas en donde tenía que ver con el Ministerio de Industria, hace un artículo y se lo manda. Entonces le dice el Che, Pablo, leí tu artículo, debo agradecerte lo bien que me tratas, demasiado bien creo. Me parece además que tú también te tratas bastante bien. La primera cosa que debe hacer un revolucionario que escribe historia es ceñirse a la verdad como un dedo en un guante. Tú lo hiciste, pero el guante era de boxeo y así no vale. Mi consejo, relee el artículo, quítale todo lo que tú sepas que no es verdad y ten cuidado con todo lo que no te conste que sea verdad. Saludos revolucionarios, Patria o muerte venceremos, Ernesto Che Guevara. Y por lo que decía el compañero, hay una carta, ahí hay dos cosas de él que están en esta carta. Una es la que decía sobre su decisión y su pensamiento respecto a la liberación de los pueblos. Él cuando se va en el 65 sale del gobierno para ir al Congo, cosa que mucho tiempo después se sabe que fue al Congo, pero que después fue a Bolivia, esto se sabe antes. Escribe una carta para Fidel, que es la carta de despedida. En realidad también es para decir que nada de lo que él haga tiene que ver, digamos, o puede ser inculpado para el gobierno cubano, porque él ya deja el gobierno. Entonces después le escribe a los hijos y nos escribe a nosotros, o a los viejos, pero a la familia. Y dice, queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con me alarga el brazo. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa, soldado no soy tan malo. Esta carta que se refiere cuando sale de México a Cuba. Ahí manda una carta de despedida que también decía, bueno, por ahí una de esas me matan en esto, bueno, pero los quiero mucho, tal. Entonces acá dice más o menos lo mismo, pero él dice que soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente, mi marxismo está enraizado y depurado, creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero y lo soy, solo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme por otra parte, créanme, solamente hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista, sostendré unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiere del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, a Ana María, a Patatina, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo, de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes, Ernesto. Aquí el tema, hay 2 o 3 temas que saltan acá. Uno es la posibilidad de que en el combate él sea muerto. Esto lo vuelve a decir, en otra carta lo había dicho, y en otra que había una tercera que nos había mandado en otro momento también. Es decir, él tenía claro que le iba a ir hasta el final, es decir, que lo podía parar a él era que lo mataran. La segunda cosa que está, bueno, además de hablar de Quijote subiéndose al Rocinante y con la larga abrazo, que es una figura bastante, además de ser bastante, digamos, peninsular, para ponerlo a todos ahí,
es una figura que muy querida porque el Quijote estaba muy presente, siempre en casa. El Quijote como lectura, no Cervantes. Y otra que aparece aquí es lo haré. Esto de las piernas flácidas y los pulmones cansados, lo haré, es él, ¿no? Esto, acá me meto, esto lo voy a hacer. Esto y bueno, después hay otras cartas y otras cosas que yo le leería después, más adelante, después de las preguntas que vengan, que le pregunto ahora al compañero si le parece que es oportuno que empecemos con las preguntas o no. ¿O seguimos leyendo? No, usted es acá el moderador, casi diría el jefe. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta. Que sí. Yo sí tengo. Bueno, empezamos por ti. Vale, despois vienes levantando a man máis ou menos. Bueno, yo hablo en castellano, normalmente falo galego, pero bueno, hablo en castellano. ¿Vas a hablar en castellano? Sí, vale. Vamos a ver, yo tengo dos referentes en la historia, que es Ernesto Che Guevara y John Lennon. Dicho esto, yo quería que, si me sabes contestar, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la revolución cubana? Porque yo entiendo que los pueblos tienen que haber revolución, es triste, pero tiene que haber revolución porque sean consistentes, para que los pueblos se liberen y no las democracias pactadas. Así nos va. Entonces, yo digo, ¿qué diferencia hay entre la revolución cubana contra Batista y cuál es la revolución nicaragüense con Somoza? Yo creo que la revolución de Somoza fue un fracaso. Entiendo que fue un fracaso, no así la cubana, que es permanente, ha ganado la revolución, ha ganado el pueblo. Entonces, ¿en qué pudo haber fallado? Si no lo sabes contestar, la revolución nicaragüense, porque fue en su momento muy comparable con la cubana. Bueno, hay una cosa muy importante respecto a la revolución cubana, que tiene que ver con que, y lo dice Eché en una carta que no sé si la tengo acá, pero si no también hay alguna referencia a él, y como dirigente, ¿sí? Un dirigente muy importante en todo lo que se dice y se hace en la Revolución Cubana, es lo que vendría a llamarse la vanguardia, el dirigente, que es ejemplo, el que está delante, el que marca, el que... Entonces él habla en un momento dado de Fidel como que Fidel era el diapasón de lo que no tenían como organización para saber cuándo se equivocaban o no, porque su organización todavía no estaba totalmente desarrollada. Entonces ellos se daban cuenta porque cuando Fidel estaba hablando y decía cosas y bajaba el tono y la cosa de la movilización de la gente en esta ida y vuelta, es que había algún error, y ahí empezaban a ver cuál era el error. Era increíble, pero esto lo dice como que este era un mecanismo que utilizaban en los primeros tiempos. La cosa también que tiene que ver cuando el inicio de la revolución, el 26 de julio, que fue el movimiento que desarrolló la revolución, se gesta con Fidel, que pertenecía a un partido que se llamaba ortodoxo, que era más o menos una mezcla de burgués con pequeño burgués, ¿sí? Digamos nacionalista, pero burgués, pequeño burgués. Los evangelistas que seguían a Frank Páez, que era el segundo del 26 de julio en Oriente. Después, cristianos de izquierda de Echeverría en La Habana. Y un sector del PCP, que era el Partido Comunista, con el nombre que tenía, que era PCP. Es decir, un grupo de distintos sectores que se ponían, digamos, de acuerdo en contra de la dictadura y como una liberación nacional. En el Moncada, él va así, cuando sale del Moncada y va a México, cuando él ya desarrolla la idea de volver con las armas a Cuba, la idea ya es una idea nacional, es una idea independentista, es una idea, digamos, de conjunto y frentista, pero ya empieza a tener otras características. Tres cosas son las que suceden. Primero, derrotan al ejército. Segundo, tienen el poder político, que en un principio tenían un primer ministro que era prácticamente uno de la CIA, que se llamaba Miró Cardona. Sale él y entra Fidel de primer ministro. Tenían un presidente que era Urrutia, que era un pro-yanqui. Sale Urrutia y entra Dorticó, que era un revolucionario. Ya tiene el poder político. Inmediatamente ya habían hecho la reforma agraria entregando la tierra a los pequeños campesinos, pero hacen la reforma agraria
expropiando a los terratenientes, entre los cuales estaban norteamericanos, empresas, etcétera, expropian la energía, expropian entonces empiezan a tomar el poder económico. Estos tres poderes que tiene ya el poder revolucionario hacen que ellos puedan tomar medidas y medidas siempre con las masas acompañándolo, incluso la clase obrera, a pesar de que ellos se ven apoyados mucho en los campesinos en la parte de la Sierra Maestra. Nicaragua tiene el poder militar. Hay una disputa en el poder político entre ellos mismos y no tienen el poder económico. Esta es la gran diferencia que los lleva más adelante a tener que conciliar, a tener que pactar, a tener que llegar a acuerdos, en lo que hoy uno está viendo, digamos, la gran diferencia que puede existir entre Nicaragua como estructura, como país, desde el punto de vista social, ¿no? Y Cuba. No me meto más porque no me quiero pelear con los nicaragüenses. Pero bueno, hay una diferencia. Hay una diferencia. El tema también es que hoy día realmente el imperialismo está avanzando. Y está avanzando en toda la línea, no es que en una sí y en otra no, en toda la línea y en todos lados está poniendo. Y que además, después de la caída del campo socialista de la Unión Soviética y China en este momento, en que uno ve que cada vez va creciendo más como un poder, mucho más que como un apoyo para los pueblos, sino como un poder económico, como un poder. Entonces, realmente la situación de todos, incluido Cuba, es compleja, es complicada, no es que, bueno, los cubanos están bárbaros, los cubanos están con su revolución aguantando, pero una revolución muy profunda que llegó hasta los últimas, digamos, estratos y consecuencias, por lo cual los dueños de todo, ¿no? Y los burgueses se fueron. Entonces ellos lograron tener realmente todo en sus manos. Este es hasta donde puedo decirte. Por ahí, Cinti. Bueno, salud y que tengas una buena estancia en Galicia. Me están recibiendo muy bien, así que creo que sí, que voy a tener una buena estancia. Bueno, como soy híbrido y por respeto a usted voy a hablar en castellano. Hay una cosa que me preocupa y como la población mundial, la mayoría de la población mundial es femenina, nos gustaría que qué papel jugaba la mujer o en el feminismo, o en la intelectualidad, o en la guerrilla, el papel que tenía pensado Fidel Castro sobre la mujer, sobre el movimiento. Después hay otra cosa que me preocupa, que fue quien creó lo que es el trabajo voluntario, y me gustaría saber si por decreto se suprimió el trabajo voluntario, quién dijo no al trabajo voluntario, etcétera, etcétera. Otra cosa más, Fidel es muy en la enseñanza se alaba mucho, pero sin embargo lo que es el pensamiento, el estudio del pensamiento de Che en Cuba se quitó de la enseñanza, y es una cosa que me preocupa, que debía de hablarse del estudio del Che en la enseñanza. Y después que también creó lo que es el Ministerio de Industria, que ahora en la actualidad no existe ya desde hace muchos años el Ministerio de Industria. Si fuese sacado por decreto, si el pueblo popular y soberano dijo no al Ministerio de Industria, es decir, que son cosas que es el engranaje de que funciona la sociedad en Cuba, y sin embargo estoy viendo que cada vez más pensamientos del Che Guevara pues se están borrando del sistema, cuando él fue un teórico y lo predijo, que el comunismo iba a caer, etcétera, etcétera, por unos lados, tiramos para adelante por un lado, y por el otro parece ser que colocamos ladrillos en Cuba sobre el comunismo. A ver si me entienden. A ver, para estar en las cuatro cosas, porque fui anotando pero una se me olvidó. Entonces, el primero, el problema de la mujer. Es muy importante para mí eso. Después, el segundo, ¿cuál era? La segunda. Sí. La segunda, me preocupa la educación. Educación. Por ejemplo, tengo aquí Educación, que el Che no está presente. En las escuelas Sí, cubanas Che no se presente. enseñan las hazañas del Che. Sí. Se habla de él como un héroe de la patria, pero no se estudian sus pensamientos. Listo. Que Industria. para mí sería muy importante que en todo el mundo se estudiaran los pensamientos del Che. Después, que nos iría mejor y seríamos más humanos. Después, el Ministerio de Industria, que ya la industria no. Que Después, él, ¿cuál otro? Que él Sí. fue un gran pensador, ¡plas! Ministerio de Industria. Y sin Bueno. embargo ahora, ¿cómo desapareció el Ministerio de Industria? Y después, ¿cuál otra me Y dijiste? después la otra, el trabajo voluntario, que Trabajo voluntario. él creó el trabajo voluntario
y resulta que me interesa saber si por decreto, si la Asamblea Popular dijo no al trabajo voluntario, si la Asamblea Popular votó afuera del Ministerio de Industria, etc. Son cosas que hacen mover al Estado y sin embargo el pensamiento del Che, a ver qué es lo que pasa. Bueno, es un fenómeno, es un héroe, pero es que el mundo sigue circulando. te voy, digamos, algunas de las cosas que te voy a decir no tienen nada que ver con el pensamiento que lo diga Che, lo digo yo, algunas son mi forma de ver la cosa, algunas sí son de la historia, algunas son de la historia. En el tema de la mujer, en realidad el feminismo en aquella época no era como es hoy, ¿sí? Sin embargo, en la Revolución Cubana la mujer tuvo una importancia fundamental. Además de tener una importancia fundamental, una de las, digamos, dirigentes mayores, que fue de la Federación de Mujeres Cubanas, además de estar como dirigente en el partido, digamos, en el secretariado, Vilma Espín, fue uno de los ejes fundamentales de lo que fue la liberación femenina. Es decir, que en un principio, incluso en lo que era el estudio, ¿sí?, había igual o más mujeres en universidad, que fue una de las cosas que se logró, como al principio la alfabetización, después ya el secundario y por último la universidad. La mujer cumplió un papel fundamental. Es decir que casi yo te diría no había un tema para andar discutiendo el tema del feminismo, porque no. En un país re machista, ¿sí?, porque Cuba y Centroamérica no es fácil esto, sin embargo, este fue un punto, digamos, crucial. Y la no discriminación racial, ¿sí? La no discriminación racial. Es decir, que había ya desde un inicio la decisión de que X cantidad de mujeres tenían que estar en la dirección, X cantidad de afro en las direcciones, ¿sí? Y esto ya se incorporó culturalmente, es decir, que todo lo que culturalmente de un pueblo, digamos, que de alguna manera discriminaba, tanto podía ser en género a la mujer, incluso a los homosexuales, porque hubo una época que hubo discriminación de homosexuales, ¿sí? Y se peleó contra eso hasta un punto que hay la hija de Raúl Castro y de Vilma Espín tiene una organización que es específicamente para la lucha contra la discriminación, género o cualquier otra, ¿no? Feminismo, ahí. La educación, efectivamente. Efectivamente no se conoce el pensamiento. Hay 7 tomos que están editados en Cuba. Es decir, uno puede ir, cogerlos y leerlo, pero no te lo están poniendo como texto de estudio. Esto es real. Si me preguntás por qué, no lo sé. La suposición que vos estás, digamos, tirando es que hay una decisión de no ponerlo. Bueno, yo te la dejo como un pensamiento tuyo. Yo eso no lo puedo corroborar porque no sé por qué no está. Sí sé, y lo corroboro, que no está en los textos. El pensamiento no está. Pero además el pensamiento no se conoce casi en ningún lado. Es que estoy diciendo 4.300 páginas. El hombre nuevo viene de ahí, del pensamiento. A mí de que me vale que me... Bueno, eso fue el pasado. El culto a la personalidad tampoco es una cosa que me guste mucho. A ver, bueno, pero Fidel se murió y no hay ni un busto de él, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pero para mí es más importante... Está bien. No, pero digo en cuanto a la figura esta. Después, el tema de que el compañero dijo, bueno, que nosotros fundamos una asociación. En realidad es una fundación... No, fundamos esa. Y hoy una fundación que se llama Che Vive. ¿Cuál es el objetivo? Ese. Dar a conocer. Pero además dar a conocer el libro que no sean tan gordos como estos, ni que tengan a lo mejor el precio que tiene que no sé cuánto sale acá, pero que a muchos jóvenes no le da el bolsillo, sino todo lo que se usa hoy, ¿no? Los jóvenes, el piripipí. Es decir, entrar a mandar para que todos puedan leer. Porque es decir, bueno, lo leo, ¿no me gustó? Ah, no me gustó, pero lo leí. Es decir, no... Está allá arriba, no. Es decir, dar a conocer el pensamiento. Es un objetivo desde el año que viene. Ustedes me van a poder recriminar si el año que viene no hay esto y no empieza a ver esto. Yo vuelvo acá y ustedes me dan con un caño. No sé tu nombre, pero venís también a esta librería y me decís, no ha cumplido con que empecemos a realmente dar a conocer el pensamiento de Che. Lo vamos a hacer. Esto es, digamos, bueno, o me muero antes, qué sé yo. Trataré de dejar la herencia para que otro lo siga si es que no me da a mí el cuero. En industria, efectivamente, hay un tema que no se saldó, ¿sí?, que es la dependencia de Cuba de la Unión Soviética. Fue saldado recién en el 87, muy poco antes que la Unión Soviética cayera.
Pero claro, en el 87 ya la desindustrialización, porque fue muy pequeña la etapa en que Cuba comienza a industrializarse. Cuba era un país agrario, dependiente sin industria, o con una mínima industria. La posición de Che desde que asume, está se llamaba Instituto Nacional de Reforma Agraria, una cosa por el estilo. Ella forma ahí una parte de industrialización. Luego ya después como ministro de Industria. La idea era industrializar, comienza a industrializar, pero ese va en el 65, ¿sí? Y el desarrollo de esa industria, para ponerte un ejemplo, la primera computadora armada en Latinoamérica se arma en el Ministerio de Industria, año 63, ¿sí? Entonces, efectivamente él tenía la idea incluso de incorporar la tecnología para liberar, ¿sí? Ahora, sale y quedan otros compañeros, encargados de la economía. Toda la discusión que hubo entre el sistema presupuestario y cálculo económico tenían que ver con lo que se usaba en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en el campo socialista, y lo que estaba impulsando Che en el Ministerio de Industria, que era que no podía haber entre las empresas, no podía existir la teoría del valor, o sea, no podía existir las diferencias de precio entre uno y otro. E insiste en el tema de lo que es, digamos, lo que se pide materialmente o lo que se pide como esfuerzo moral, es decir, en el trabajo, que es el trabajo voluntario. Sí, el trabajo voluntario como un elemento de concientización. No es que hubiera un decreto, no lo hubo tampoco para que lo hubiera, eso lo impulsó él, pero no por decreto, sino porque lo impulsó, ¿sí? Y entonces tampoco hubo un decreto para eliminarlo, sencillamente fue quedando fuera. También, si vas a ver, los CDR hoy no tienen la impresión que son lo que era la defensa de la revolución, hoy no tiene la misma importancia. Incluso te puedo decir que la Federación de Mujeres Cubanas tiene una actividad muchísimo más fuerte hoy, ¿sí?, que los jóvenes comunistas, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que también tiene que ver no solamente con lo que pasó en aquel momento de la dependencia y cómo eso actuó, y de qué manera fue, en todo caso, no logrando que la industrialización se produjera, sino el avance después de la caída de la Unión Soviética. Cuba resistió, nadie daba 2 pesos por Cuba, ¿no? El periodo especial no lo bancó Fidel, lo bancó el pueblo cubano. Yo estuve trabajando ahí, era en bicicleta. Yo estuve internado en un hospital, venía el médico en bicicleta, y yo decía, después tiene que operar. Y venía transpirado, porque en Cuba no es que haga 18 grados, ¿no? Venía con 30 y pico de grados. Entonces los ómnibus no andaban, no había gasolina, bueno, se la aguantaron. Ahora, se la aguantaron, pero obvio que no están bien, porque además de eso vienen empujando, es decir, que si China, que también se abrió del apoyo, Unión Soviética ya no, Vietnam no le daba el cuero para poder hacerlo, Cuba aguantó sola o con el apoyo que tuvimos todos los que pudimos hacerlo desde Latinoamérica o desde Europa, aquellos que querían apoyarlo. Entonces yo digo, esto lo digo yo, que es injusto e imposible ponerle a Cuba la responsabilidad que sea el remolcador del socialismo en el mundo cuando el imperialismo y el capitalismo global y financiero está como está. Es decir, Cuba está resistiendo. Resistiendo quiere decir que no avanza, retrocede. Esto lo digo yo, si me escucha un cubano del gobierno va a decir que no, que esto no es así. Pero mi opinión es esa. Entonces yo digo que como revolucionarios, o por lo menos como que los que queremos la revolución, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? Hacer la revolución. Un día el Che le dijo a los médicos, uno le preguntó, bueno, ¿qué debe hacer un médico revolucionario en Cuba? ¿Qué le contestó? Hacer la revolución. Él lo había comprobado como médico, había andado por Latinoamérica como médico y no podía resolver el problema de la gente. Porque mientras que no hubiera un cambio social importante, entonces Cuba lo hizo, ¿sí? Cuba realmente tuvo una educación general, tuvo una salud general y un nivel de educación y de desarrollo del pueblo enorme, muy gente, impensable en un país pequeño, pobre, del Caribe, dependiente y agrario. Sin embargo, lo lograron. Es decir, yo creo que hay unos logros que uno tiene que ver
la parte positiva. También lo que vos decís, no solamente la parte positiva, ¿no? ¿Por qué no se estudia Che? Bien, lo que tenemos que hacer es estudiarlo acá, ¿sí? Lo que no le puedo yo garantizar es que lo traduzcamos al gallego, pero que ya por lo menos portugués está, que me dijeron que los gallegos leen portugués bastante bien, ¿viste? Entonces, por lo menos lo tenemos en portugués, ¿sí? Ese libro, pero que tienen que estar los escritos por él, ¿sí? En portugués, en gallego. A ver, este libro está en coreano. ¿Cómo no va a estar un libro de Che en coreano? Y está que hablo un poco sobre Che, pero nada que ver con... Entonces, entiendo lo que decís, estoy de acuerdo en esto, pero también es que tenemos que seguir luchando. ¿Sí? Tenemos que seguir luchando. El Che es un faro, pero nosotros somos la locomotora. Él es el faro, sin locomotora no camina la cosa. Tenemos otras preguntas. Sí. Bueno, antes de nada, tedes o libro de Juan Martín aquí, quen quera mercalo, pois se o considera pode ser asinado por él. Bueno, alguna... Yo tenía una pregunta, solo es muy cortita y muy sencilla. Yo te hablo en castellano porque soy madrileño. Es referente a la salida de Cuba hacia Bolivia. ¿Fue por discrepancias y fuertes con Fidel en cuanto a su política o fue por su espíritu revolucionario? Bueno, el espíritu revolucionario lo tenía, pero digo que se habla de que tenía muchas discrepancias con él respecto a la política para aplicar en Cuba. Bueno, mi respuesta es rotundamente no, pero te voy a explicar por qué. No es que me parezca, sino algunos datos no conocidos. En primer lugar, que cuando él va al Congo, que es lo primero donde va, antes de Bolivia, es una decisión del gobierno cubano. Tan es así que va el Che a uno de los Congos, que es el Congo belga, Brazzaville, le decían, no, Leopoldville, le decían, y Risquet, que es otro compañero dirigente cubano, va al otro Congo, que es el Brazzaville, que es el Congo francés, que están, digamos, con frontera. ¿En qué sentido? En el que es belga o exbelga, o en el que es de Leopoldville, estaba el movimiento de los lumbumbistas, ¿sí? Aparentemente ese movimiento de los lumbumbistas era un movimiento que era realmente capaz de tomar el gobierno, ¿sí? De expulsarse a los belgas y tomar el gobierno. Hay un libro que escribe el Che que se llama Relatos de la Guerra Revolucionaria del Congo. Es bueno leerlo para ver eso. Él ya lo empieza diciendo, es la historia de un fracaso, ¿sí? Cuando él está allí, Fidel le escribe, ya estaba decidido que él iba a ir para América. Fidel le escribe y le dice, no es conveniente que vayas directamente para América. Ven para Cuba y así te vuelves a poner en condiciones para poder salir. Él va para Cuba. Hay la idea de que él está diciendo que venga para que no salga, para protegerlo, para que se quede. Esta es una idea que se dice. Yo no sé si esto será cierto o no. Lo cierto es que él va a Pinar del Río, ¿sí? Se entrena en Pinar del Río, se entrena con otros compañeros importantes dentro de lo que es el ejército rebelde, de lo que era el ejército rebelde, ya ahí eran oficiales. Hay todo un trabajo que hoy estábamos viendo, y yo le mandé a un compañero un artículo en el que ya está saliendo a la luz hasta qué punto el gobierno cubano estaba dentro del gobierno boliviano, digamos, infiltrado. Hasta tal punto que el ministro del Interior era un doble agente de Barrientos, ¿sí? Y hoy salta otro más, que era uno de los agentes de la CIA, que también era doble agente. Entonces, no hay ninguna duda que el gobierno de cubano, o sea, Fidel Castro, estaba metido en el tema de desarrollar la revolución en Latinoamérica. Pero esto tiene un origen, que nadie lo pone como origen, pero sí el compañero lo planteó. Cuando en el año 62 está la crisis de los cohetes, la Unión Soviética traiciona a Cuba. La traiciona. Porque lo que estaba acordado era que los cohetes se quedaban ahí. Y lo que el gobierno cubano y el pueblo cubano aceptaba es que hubiera una guerra nuclear y ellos desaparecieran del mundo, pero que los soviéticos estuvieran ahí para defender y para hacer que la revolución se sostuviera. Los soviéticos negociaron los cohetes de Turquía por los cohetes de Cuba y se llevaron los cohetes de Cuba. Y el gobierno cubano planteó 5 puntos que están escritos, se pueden encontrar,
Mikoyan era el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el Che se reúne con Mikoyan y por supuesto su relación fue bastante ríspida. Porque la decisión de la Unión Soviética había sido de espalda de lo que habían conversado previamente. Luego, Tania, que es una de las compañeras que va a Bolivia, va 3 años antes. Todavía hay muchas más cosas, incluso hasta no se sabe por dónde pasó el Che para llegar a Bolivia. Empiezan a salir ahora 50 años después, 50 y pico más, porque antes de que fuera Che para Bolivia todavía estaban trabajando desde Cuba en este sentido. Es decir, había una coincidencia entre Fidel y Che, que así como estaban las cosas, era complicado que Cuba siguiera para adelante. La revolución no era solamente el espíritu revolucionario de Che, la necesidad. La revolución en Latinoamérica era una necesidad para toda Latinoamérica, Cuba incluido, ¿sí? Entonces, hay datos que van apareciendo ahora, ¿sí? Que van apareciendo. Hay además del discurso, que uno puede decir, la carta que le manda el Che, a lo mejor uno puede decir, bueno, es una carta diplomática. No, hay discursos y cosas escritas por el Che sobre Fidel que manifiestan claramente que el Che era el jefe. Que Fidel era el jefe, que fue jefe. Una admiración cuando él habla del estadista, ¿sí? Que fue para los años de los cohetes, no está haciendo... A ver, Fidel, primero, el otro día me dijeron que había 2, yo creí que había un solo extranjero dentro de los 82 compañeros que suben a Granma. Había 2, uno era argentino, Che, y otro, no me acuerdo ahora que me dijeron si guatemalteco, de dónde, un segundo compañero que no era cubano, es decir, 2, nada más. Pero el primer comandante que nombra es a Che, un argentino, que es el jefe de lo que viene a ser el comandante el jefe de toda la zona del Escambray, cuando lo manda a Camilo y a Che para el Escambray, es el Che. El que manda el que hace la segunda reforma agraria para la expropiación es el Che, que manda al Banco Nacional de Cuba para que se siente arriba de los dólares y que no salga ningún dólar más para afuera, es al Che. Y el que manda al ministerio es al Che, siempre. Así que yo diría que es casi seguro que estaba absolutamente... Que habrán discutido 2 tipos como esos, si no discutieron no existe, ¿sí? Y que a lo mejor no estaba Fidel contento con lo que dijo en Argel, es probable que no. Pero que había una coincidencia y una unidad en ellos. Y a mí, cuando después de la muerte de Fidel, él dejó firmado que no quiere busto, que no quiere estatua, que no quiere nada, ya ahí dije sí, Fidel es Fidel. O sea, ya no me quedaron dudas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por allí. Bueno, Juan Martín, yo soy Lois, ¿cómo te va? En principio, bueno, agradecer tu presencia, que ahora Garista hiciera este acto tan importante de que estuvieras aquí en nuestro país, con los vínculos que ha tenido el Che con los gallegos, ¿no? Como decía el compañero, con Carmen Arias, que justamente Carmen Arias lo crió de pequeñito como nana, cantándole canciones gallegas. Y tu hermano en 2 discursos habla de morriña, y iba a comer a lo de Carmen Arias, comida que la hacía gallega. Y según el libro de tu papá, cuando no había dinero en vuestra casa de alguna Navidad, fue los Gabela los que aportaron dinero. Quiere decir que la familia no era aristocrática ni oligárquica. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Bueno, Fran Páez, el evangelista, quedó embarazada la mamá en Marín. Quiere decir que ahí tenemos que tú hablabas de Fran Páez, los hermanos Páez son de Marín, el padre fue el primer evangélico de Galicia. Claro, es un mito, ese mito, digamos, se asocia a la guerrilla, inclusive muchos compañeros suben fotos tirando tiros como si fuera una persona, digamos, militarista. Ese mito de alguna manera se está transformando, esas camisetas se van transformando, ese mito, digamos, y la gente va queriendo saber quién es el Che. También ayuda, digamos, en este mundo globalizado. Lo que está claro, lo que tú decías, que no se conoce el pensamiento. A mí me ha pasado que después de 30 o 40 años empecé a leer, digamos, lo que escribió Torpa. Me la pasé leyendo biografías de personas, pero ahora leyendo y quedé
totalmente sorprendido por el nivel intelectual que tenía tu hermano. Digamos, yo quedé, después de 40 años de no leerlo, porque pensé que ya me había leído todo, quedo sorprendido. Pero hay un tema que me interesa, que es la construcción de este mito, es las mentiras. Porque claro, yo eché de menos siempre que tú no quisiste hablar nunca de tu hermano. Tus hermanos tampoco hablaban de tu hermano. Recién hace 8 o 9 años que te animaste a hablar, digamos, como familiar. Entonces lo que tenemos son biografías del Che y después autores que repiten inclusive mentiras, ¿no? Por ejemplo, por decir, desde la fecha de nacimiento, por ejemplo, la entrevista teórica que fue inexistente de Perón con Guevara, la relación con Tania, fantasiosa relación que nunca existió. Bueno, hay una cantidad, digamos, de mentiras que existen. Bueno, hay libros que dicen, por ejemplo, que tu hermano llegó antes de ir a Bolivia a Buenos Aires, y aparece en el libro de que estuvo en Buenos Aires reunido con esa persona. Quiere decir que hay una cantidad de mentiras, que el problema es que si no llegamos a la verdad, con el tiempo esas mentiras pueden, digamos, un poco calar y generar una distorsión de la propia historia. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante la humanización del personaje, que es muy importante, el ser humano, la mentira de que tu hermano fue responsable de centenares de fusilamientos, etcétera, 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 pero eso queda ahí. Entonces, ¿qué hacer? Que sería la pregunta, para intentar, digamos, convertir al Che Guevara, acercándonos al máximo de la verdad histórica de tu hermano, sabiendo de antemano que existen muchos aspectos desconocidos que se fueron conociendo en los últimos tiempos, y Cuba no ha desclasificado todavía, digamos, todo lo que puede tener el Che. O sea, ¿qué hacer para poder, digamos, dar la imagen concreta, clara y verdadera de la vida de tu hermano? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con el intento, después de haberlo asesinado, de haberle cortado las manos para identificarlo y no tener el cuerpo y tirar el cuerpo junto con otros 5 compañeros en una fosa común, de que no habiendo cuerpo, no hay más Che, no hay más nada, se acabó, ¿sí? Nosotros, bueno, la familia, mi hermano, decidimos en la familia, mi hermano Roberto fue 2 días después para Bolivia, no hay cuerpo, fue a La Paz, no hay cuerpo. Desde Cuba nos avisaron que ellos tenían ya la certeza de que sí era, ¿sí? Pero de cualquier manera, siguieron con el tema. ¿Por qué se conoce el diario de Che? Porque este doble agente manda el diario a Cuba y se publica en Cuba. Y ya los bolivianos, el ejército boliviano, quien asesina a Che, no puede decir, e incluso ya no puede decir que murió en combate, ya tiene que decir que lo asesinaron. Es decir, que ya comienza a haber un Che que va saliendo de esta cosa en la cual se intenta ponerlo. Después hay películas como la de Omar Sharif, o esas películas que es un sangriento, un asesino, y otras cosas, tampoco funciona. Entonces vamos a frizarlo, y tampoco funciona, y entonces vamos, y el Che se le va yendo de las manos. Yo digo que uno de los enemigos más importantes que tiene el imperialismo hoy como pensador es el Che. No lo ha podido vencer. Ha hecho las 1001 para tratar de deformar. Es cierto lo de las mentiras, pero el Che sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dar a conocer el pensamiento de Che. Bueno, siempre va a haber, yo digo, la diferencia que yo tengo generalmente con la gente parte de las sectarias que tiene el otro y la cuenta de banco que tiene. Ahí generalmente veo que pensamos distinto. Y no es casual, porque están defendiendo intereses, ¿sí? Entonces siempre va a haber alguien que mienta, porque está defendiendo intereses, porque le pagan por esto, por lo otro. El que defiende muy fervientemente generalmente no es porque es un neutro. El neutro busca entender. El otro, por alguna razón, está diciendo tal y más cual y tratando de bajar, ¿no es cierto?, este referente que sé que entendemos que hay que subir. Entonces la lucha es esa, ¿no? No tenemos otro elemento más que ese, es decir, en este momento yo estoy justamente tratando de hacer esto. Bueno, frente, por ejemplo, a lo que decía el compañero sobre Fidel, ¿viste? Además se dice, Fidel lo mandó a matar a Camilo Cienfuegos, por ejemplo, ¿sí?
cosas por el estilo. Es decir, siempre están, hoy día que Fidel murió, ya no van a atacar a Fidel. No sé, buscarán otro, a Raúl, no sé, a otro. Ya Fidel no es el tema, el Che sigue siendo el tema. Pero con el Che no puede. Entonces, lo que hay que hacer es esto, es decir, bueno, todo lo que el Che hizo, todo lo que el Che dijo y todo lo que escribió, tirarlo para que la gente lo lea. La contextualización de eso, que cada uno lo haga, ¿no? Después serán los jóvenes organizados y los jóvenes con un pensamiento de liberación, quienes tomen ese pensamiento y lo ejecuten como algo concreto. Pero lo primero que hay que hacer es darlo a conocer, porque si no, estamos como si no pudiéramos leer ni a Marx ni a Lenin, y lo podemos leer. Te lo tratan de escabullir, pero lo podemos leer. Es decir, que a partir de eso, después podemos decidir. ¿Sí? No. ¿Soy leninista? No. ¿Soy marxista? No. ¿Soy guevarista? No. Pero después de leerlo, sabiendo, ¿sí?, que el imperialismo lo tiene como enemigo y te va a tratar siempre de deformarlo, mentir, mandar gente que te diga cualquier cosa, que eso va a seguir sucediendo, ¿no? Hay que estar encima de eso, hay que estar encima. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo le quería preguntar si a día de hoy, en un mundo muy diferente del que vivió el Che, si sigue teniendo el mismo valor la lucha armada como método de cambio político en el mundo, ¿no? O en qué áreas. Yo digo lo siguiente, digo que el mundo en el año 67 era un mundo desigual. Hoy es más desigual. ¿Sí? El mundo en el año 67 estaba muy complejo, ¿sí?, en relación a lo que sucedía, por ejemplo, con la tecnología y con el trabajo. Hoy es peor. La tecnología va chupando trabajo. En el año 67 se tenía claro, en los países en los que había una situación de desigualdad, pero además eran países rurales, en que la necesidad era luchar contra los poderes a través de lo que les permitía en esos momentos hacerlo, que era la lucha rural. Ahora, lo trasladamos ahora. ¿Cuál es el tema? Primero, la crisis del capitalismo está presente desde el 2008, están en crisis, pero la crisis, ellos tienen dos objetivos con la crisis: tirarte el problema para abajo o para otros países, y lo segundo, que no suceda lo mismo que sucedió con otras crisis, que no se generen revoluciones. En las crisis anteriores, de pronto, revoluciones. Estos son los dos objetivos. Lo mediático tiene una importancia fundamental para limpiarle la cabeza antes de que la gente entre a pensar: lo que me está pasando es culpa de esto y entonces me voy a organizar y me voy a sumar. Entonces te empiezan a tratar de todas las maneras, con los HD grandes, con las redes sociales, con esto, con lo que sea, para tratar de sacar. De cualquier manera, si te metes, igual la represión está. Quiere decir, la violencia de los de arriba está dada por la economía, está dada, bueno, las mujeres lo saben porque están luchando por la cuestión de las mujeres, los sindicatos por las reformas laborales, que en este momento están de moda en todos lados, estas reformas laborales que te van quitando del bolsillo y te van... ¿Y de dónde va a parar eso? Ahí arriba, ¿sí? Entonces, la desigualdad cada vez mayor, la violencia, represión, la tenemos clara en todos lados. La violencia en guerra la tenemos clara en todos lados, porque no es que no está, no, sí está. Ahora, ¿cómo se va a responder de la violencia de arriba? ¿Cómo los de abajo la van a responder? Esto yo no lo puedo decir. Yo creo que esa tal cual, la guerrilla de Che, no será la forma, seguramente no. Pero que tendrá... Yo no me concibo de ninguna manera a un hipermillonario norteamericano de aquí o de cualquier lado diciendo: no, muchachos, tomen toda mi plata. No. Entonces, ¿cómo hacemos? Le metemos la mano en el bolsillo y se la sacamos. No dicen que es robo. Hoy yo le decía a un compañero: no, y lo robamos. Dice: no, sería expropiación. Bueno, no sé, expropiación. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Algo hay que hacer. Porque si no, dejamos que esto siga, que esto siga, que esto siga. Y siempre va a haber una excusa o una forma, como decía el compañero, bueno, una forma democrática, ¿no?, de resolver el problema, ¿sí?
Ahora, esas formas democráticas de resolver el problema acaban aplastándonos a nosotros, ¿no? Bueno, lo sabemos, por ejemplo, en Argentina, que ganó Macri. Yo le digo a los franceses, me mato de risa, le digo, nosotros tenemos un Macri, usted es un Macron. No, lo cual no quiere decir que sea peor. De aquí un Gorbón. Entonces, la respuesta es, yo no te puedo dar esa respuesta, la tienen que dar los jóvenes y las sociedades. ¿Sí? La van a dar, no hay duda. O sea, yo soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. No hay ninguna duda de que la van a dar y ninguna duda que nos vamos a liberar. Y que es necesario el socialismo y que es necesario el cambio, llamémosle cambio, si no les gusta la revolución, la palabrita que a lo mejor es subversiva, le llamamos cambio, profundo cambio de estructuras. Y una de las cosas que planteaba el Che era los cambios estructurales económicos, ¿sí? No son suficientes. Hay que incorporarle la conciencia, porque si no se puede volver para atrás. Y lo dijo en escritos que tenía que ver con la Unión Soviética y volvió. Es decir, no solamente era un guerrillero, sino que era un pensador. Entonces yo creo que lo que hace falta son pensadores. Después vemos cuál tipo... Porque incluso en la historia de las revoluciones ninguna fue pacífica, pero todos fueron de distintas formas. Unas fueron insurreccionales, otras fueron con distintos tipos de guerra. En la larga marcha de Mao fue de una manera, en Vietnam fue venciendo a un ejército extranjero, a dos ejércitos, porque primero, a tres, primero japonés, después los franceses y después los norteamericanos. ¿Cómo va a ser? Si yo lo supiera, qué sé yo, no sé, sería más que tener la bola de cristal, pero que no va a ser tranquila, no. Bueno, hay revolución, el Che se quedó aquí solo. ¿Qué dice? Somos muy pocos. Sí, El Che está aquí solo. En nuestras cabezas. Sí, No hay más revolución ya. adelante. Que quería preguntarle si considera que Mayo del 68 y sus ideas, entiendo que Mayo del 68 y los tipos de revoluciones a partir de ella, a diferencia de las anteriores, como la revolución bolchevique a partir del 45, con la derrota de los nazis, tienen el objetivo de tomar el poder. En cambio las de Mayo del 68 no tienen ese objetivo principal, sino más reivindicativas de ideas y demás. ¿Cree que la utilización de Che Guevara en este tipo de revoluciones ha desvirtuado su figura? Lo último... ¿Que cree que ha desvirtuado su figura, que se utiliza el Che Guevara en este tipo de revoluciones que no tienen como objetivo tomar el poder, sino simplemente... A ver, yo creo que todo político utiliza lo que tiene a mano para tener el objetivo político que quiere. Es lo mismo que porque, por ejemplo, la Mercedes-Benz, ¿sí?, saca un modelo revolucionario de automóvil, ¿sí?, y para lanzarlo a la venta pone un cuadro de Che en donde en vez de la estrella le pone la cosa de Mercedes-Benz. Obviamente es porque para vender el auto, o sea, está claro. O sea, que siempre va a haber una utilización de alguien que dice, bueno, ahora utilizo esto. Entonces, un partido socialdemócrata o una posición reformista puede utilizar a Che. También puede utilizar a Lenin, no creo que lo use, pero bueno, a lo mejor lo puede usar. Lo que pasa es que Lenin no, como decimos los argentinos, no garpa tanto. Entonces, el Che más. Entonces, pone a Che. Bueno, podría usar a los Rolling Stones, la lengua afuera, no sé. Siempre hay una forma de utilizar lo que vale, ¿sí?, para el fin que vos querés, que puede no ser el fin revolucionario ni el fin de Che, obviamente, pero lo utiliza. Evidentemente no es el fin de Che. El fin de Che, lógicamente, es la liberación de los pueblos, ¿sí? Y esa liberación, además, con el objetivo de la estrategia de poder y además de eso, del socialismo como cuestión posterior y comunismo en última instancia. Es decir, que esta es. Ahora, si este político lo usa y lo usa para algo que en definitiva no es eso, esto en el 68 sucedió, ahora también sucede, aunque no con la virulencia que fue en aquella época, pero sucede. ¿Cuántos políticos hay que no? Bueno, a ver, en mi país han puesto un cuadro colgado de una galería de prócer, y vos no sé si has visto cuán revolucionario ha sido el proceso en Argentina. Entonces, hay mucha utilización, y no necesariamente Che tiene que estar vivo para decir que esa utilización está desvirtuando su pensamiento. Sencillamente nosotros lo podemos ver claramente, no es muy lejano. Una pregunta.
un poco alejándome quizá un poco del tema ahí del ideario y más por profundizar, sí que tengo una curiosidad en la condición humana, entiendo por qué ahora quiere hablar y por qué dar eco, ¿no?, al pensamiento del Che, que lo considero muy necesario. Pero ¿por qué el silencio? ¿Por qué los años de silencio? ¿Por qué en la familia esos años en los que no se quería hablar de la figura de Ernesto? En lo que se pueda, no quiero tampoco en temas muy personales, ¿no?, solo por entender por qué esa familia como un personaje de esa trascendencia. Si yo me pongo aquí a hablar es porque entiendo que la pregunta puede ser personal también, porque si no, no me podría. Es así, o sea, soy persona y voy a responder también. Yo, imagínate dos cosas. Una, hay dos cuestiones, una interna y otra de afuera. Te hablo primero de la de afuera. Estuve preso durante 8 años y medio, no era bueno ahí ser hermano de Che ni de nadie, ¿viste? Era lo mejor de todo, era pasar desapercibido. Cuando estuve clandestino en el PRT, mejor que me llamara de cualquier manera, menos Juan Martín Guevara, te puedes imaginar que... Entonces, son varios años. Después hubo años, por ejemplo, en mi país, hubo alternancias entre gobiernos militares y gobiernos militares, porque los del medio también fueron medio militares, o sea que nunca pasamos a tener otra cosa más que los militares ahí arriba. Entonces tampoco era muy conveniente, digamos, el tema de... Entonces era militar sí, pero hablar no. Adentro, para adentro ahora. Un poco, para ponértelo en, digamos, mucho más en contexto. Yo pude conocer más profundamente a Fidel. No lo hice. ¿Por qué? ¿Y por qué para qué? ¿Para qué voy a joderlo a este monstruo preguntándole cosas? Hoy me arrepiento, pero absolutamente. Bueno, ya el arrepentimiento, ¿para qué? Pero bueno, me arrepiento, ¿sí? No lo conocía a Chávez, teniendo la posibilidad, ¿sí? Sin embargo, ahora sí estoy empezando a conocer más gente y a tratar de profundizar en lo que conozco. Es decir, no, ahora no puedo ser tan para adentro, o darme, qué sé yo, esa cosa, no sé si de vergüenza o qué sé yo. Es más, digo, hay un tema que no es fácil, ¿sí? Nosotros le decimos en porteño, digamos, en castellano, pero nuestro, no creérsela. ¿Qué es no creérsela? Ser hermano de Che. Te digo, no, cualquiera, no, si no hubiera estado acá, me presentan, te presento a Juan Martín Guevara, mucho gusto, el hermano de Che, ¡poink! ¿Qué? Entonces mirar de arriba abajo, sí, pero de padre y madre, sí. Bueno, entonces, no creérmela. Pero bueno, difícil salir de ese ostracismo, ¿sí?, a empezar a hablar. Cuando yo empecé a hablar, me di cuenta de que era necesario. Te voy a contar una anécdota. En el año 73, mi hijo, en la familia hay varios asmáticos, mi hijo muy asmático. Y yo, en ese momento estábamos en Cuba. Se enferma. Hubo que ponerle un suero. La médica que lo atiende, después que él sale, octubre, me llama y me dice, estamos conmemorando una fecha que es Camilo Che, que se conmemora en octubre. Me dice, queremos que venga al hospital. El hospital era un hospital que se llamaba Borrás, enorme, viejo pero enorme. Entonces para hablar y qué sé yo, y le digo, mire doctora, la verdad que no me dedico yo a dar charlas, no hago cosas públicas. Y entonces me mira la médica y los ojos se le ponen mal. Me dice, bueno, usted puede, por supuesto, callarse o hablar porque es usted y es su derecho. Pero sabe usted, esa posición es una posición individualista, es una posición egoísta. Pues ¿sabe cuánta gente hay acá que no sabe lo que usted puede decirle? Bueno, y seguía, digo, espere, doctora, ¿a qué hora vengo? Dígame, porque vengo. Entonces fui. Y nunca más. Pero me quedó en la cabeza aquello, lo que me dijo esa médica. Y tenía razón. Cuando yo empecé a hablar en el 2009, me empiezo a dar cuenta de la ignorancia, las deformaciones, las desinformaciones, esto, lo otro, una serie de cosas que, por ser hermano, yo tenía una posibilidad mucho mayor que otros, ¿sí?, para llegar, para humanizarlo, para decir esto es así. Hasta me doy cuenta cuando, bueno, quiero sacarme una foto, y entonces me dan un abrazo y yo siento la emoción en el abrazo. Te puedo asegurar que sigue siendo difícil, ¿sí? Esta cuestión es como ponerme un blindaje, ¿no? Es decir, bueno, me tengo que blindar porque también tengo emociones.
y las recibo digamos, entonces esto de haberme callado durante tanto tiempo lo explico en estas dos cosas. Una interna, tal vez lo tuve que hacer antes, por lo menos lo empecé a hacer, ¿sí? Y lo otro es que afuera en determinados momentos realmente no había el espacio, ¿no? Yo fui años representante del libro cubano en la Argentina y después de Habano. Cuando fui representante del libro después del 83, recién salidos los militares, salidos, no idos, habían salido, no es que se habían ido. Los libros que venían de afuera, había que retirarlos con los militares que venían a mirar a ver qué venía de afuera. Y venían libros de Cuba. Y que entonces cuando estaban en el stand de Cuba que hacíamos en la Feria del Libro, la gente se llevaba libros pero nunca hablaba. Así que yo ni siquiera tenía la oportunidad de decir quién era yo, quién no era, o hermano de quién. Porque la gente agarraba el libro, lo pagaba, estaba recuperando el libro, memoria, pero de ninguna manera con el temor que todavía había, con el terror que estaba metido en la gente, no había posibilidad de decirle, mire, de tal, pim pum, y empezar a hablar de política, empezar a hablar de algo. Bueno, gracias y por suerte que se llevaran el libro, ¿no? Yo le agradezco el esfuerzo de hablar. Yo creo que somos muchos los de aquí, los que para nosotros este es un momento histórico en nuestras biografías pequeñitas y muchos los que llevamos el compromiso de hacer lecturas que no hemos hecho. Bueno, te agradezco el agradecimiento y el agradecimiento para ustedes. Algunha pregunta máis? Alguén ten algunha pregunta máis? Se non, pois damos por finalizada a palestra. Obrigados a todos pola asistencia e gracias tamén a todos.